Y es un gusto tener esta mañana aquí en los estudios de Televisión Nacional a Matías Carámbula. Es director de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. En la jornada de ayer invitábamos a dos productores del departamento de Canelones, Mabel Flores y Álvaro Jaume. Ellos también integran una organización no gubernamental que piden la prohibición de la soja en el departamento de Canelones. Pero nuestro primer tema fue hablar un poco de esta situación que se ha generado en el verano, en el que aparecieron las cianobacterias. Ellos dicen, bueno, pero las cianobacterias están hace tiempo y está vinculado precisamente con este modelo de producción que golpea ahora contra el turismo, contra la presencia de la gente en las playas, pero nos golpea en la producción de alimentos. Bueno, indudablemente, y así hay que asumirlo, es un problema que es real y que el proceso de industrialización de la agricultura que ha transitado Uruguay con el cultivo de soja como cultivo referente, no es el único, indudablemente ha generado volúmenes de, en este caso nitrógeno y fósforo, ha incrementado el uso de esos productos químicos que han acentuado, si se quiere, estos procesos que estamos viendo en estos días en la costa uruguaya. Ahí me parece que está bueno marcar que la actividad agropecuaria y la agricultura no es el único factor que genera aportes de nutrientes al agua y que eso genera los procesos de explosión de la cianobacteria. Está la actividad industrial, está las ciudades y el manejo que se hace o no de los efluentes de las ciudades, y después la actividad agropecuaria. Son los tres principales factores que hacen aporte, o en realidad tiran desecho, por diferentes procesos hacia el agua y genera las condiciones, en este caso de nitrógeno, fósforo y algún otro nutriente que promueve la explosión de la cianobacteria. Y a su vez me parece que está bueno verlo también, en este caso, a una escala más regional. O sea, no es solo en el Uruguay que se ha dado este proceso de industrialización de la agricultura con la soja, sino es en Paraguay, en Argentina y en Brasil, que justo coincide con toda una cuenca hidrográfica bastante amplia, que está el río Paraguay, el Paraná, el Uruguay y que termina el río de la Plata, que me parece que en este caso también hay que mirarlo en esa escala de un problema de exceso de nutrientes, de contaminación, podemos hablarlo porque es un proceso de contaminación del agua, que no es solo de Uruguay, sino que es regional y a veces también dificulta mucho el abordaje de eso y las medidas que se pueden tomar. Podemos tomar medidas para el río Santa Lucía, eventualmente para el río Uruguay, pero hay que tener en cuenta esa gran cuenca hidrográfica que abarca otros ríos y en todos ellos hay procesos industriales, urbanos y de actividad agropecuaria. En el caso del departamento de Canelones, ¿qué posibilidades hay de prohibir la soja? Porque, bueno, los productores, ellos que son productores de alimentos, lo que están pidiendo es la prohibición. Sí, ahí a nosotros nos gusta hablar más de, en todo caso, discutir el modelo, este modelo de industrialización de la agricultura o agricultura industrial. No es solo la soja y otros rubros, es el concepto de esa forma, de esos sistemas de producción. Indudablemente en Canelones, en términos de superficie no es tanto lo que hay de agricultura, de soja particularmente, en términos porcentuales menos es difícil cuantificar también los datos de soja, pero es menos del 5% de la superficie agropecuaria del departamento, más o menos se habla entre 20 y 30.000 hectáreas, que es lo que está plantado de soja. Lo que tiene Canelones, que ese modelo industrial cuando se territorializa en una estructura agraria que tiene otras características de lo que es el resto del país, los predios son más chicos, Canelones tiene un promedio de superficie de 40 hectáreas por explotación cuando la superficie promedio nacional son cerca de 340 hectáreas. Entonces, una estructura agraria de otras características, cualquier actividad que hace uno puede afectar al vecino. La otra es los rubros de producción que se desarrollan en Canelones, como la horticultura, fruticultura, viticultura. Son rubros que tienen problemas de convivencia o coexistencia, como se habla ahora, con la agricultura, entre otras cosas por los productos que se usan, los productos químicos que se usan para la agricultura, pueden afectar a estos rubros, como hemos tenido episodios en Canelones.
Y por otro lado también, cuando se territorializa ese modelo, en el caso Canelones, que tiene una característica muy importante vinculada al agua, hay varias cuencas de agua en Canelones, microcuencas. Claro. Uno ve el mapa, Canelones está lleno de ríos, arroyos, cañadas y ríos importantes. También es mucho más sensible cuando se desarrolla este modelo en el departamento a los procesos de contaminación y afectación del agua, que en el caso además de Canelones, de toda esa cuenca o esa red hidrográfica que tiene el tema del río Santa Lucía y su importancia en el abastecimiento de agua para la población. Entonces, lo que se ha pasado en Canelones, o ha tenido más visibilidad en Canelones, es cuando ese modelo industrial de la agricultura empieza a expandirse en Canelones, empieza a tener consecuencias, impactos mucho más claros y mucho más visibles sobre el agua, sobre rubros de producción como la viticultura, que hemos tenido episodios de afectación a cultivos vitivinícolas por productos, que es el 2,4-D que se usa en la agricultura, o afectación a la salud, porque hay una deriva y como son predios chicos y hay vecinos cerca, hay alguna aplicación mal hecha, hay deriva, viento, puede terminar o en el curso de agua, en el agua que toman los vecinos, o afectación directa respiratoria, alérgica. Entonces, en base a toda esa situación que nosotros entendemos que en realidad hay que pensar y generar un proceso que por esas características del departamento, en realidad lo que hay que promover son los modelos de producción de alimentos vinculados a la producción familiar y que ese tipo de agricultura no es apropiada y que desde nuestro punto de vista genera mucho impacto, alteraciones a las formas de vivir, producir y proyectar además cuál es el lugar en el mapa del departamento de Canelones, que básicamente es producción de alimentos para el consumo de los uruguayos. Y ese pequeño porcentaje, por ejemplo, ¿ustedes los han multado cuando hacen prácticas que no están permitidas? El problema es que también se dice, pagan la multa y siguen. Bueno, ahí hay potestades y áreas de responsabilidad. La Intendencia no tiene en la zona, salvo algunas zonas que son de excepción, que la Intendencia generó medidas específicas de la Intendencia, como zonas cauteladas, como pasa y está pasando en la Laguna del Cisne, que ahí la Intendencia intervino, generó una propuesta de ordenamiento territorial y medidas cautelares para esa cuenca de la Laguna del Cisne. Ahí sí tenemos injerencia e intervención de la Intendencia. Cuando es en otras zonas del departamento que la Intendencia no tiene potestades, responsabilidades de multar o de sancionar porque no tiene normativa que le permita hacer eso, ahí son las esferas del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente. La Intendencia en eso ha sido pionera en procesos previos como esto de Laguna del Cisne o Paso Picón, Paso Espinosa, que la Intendencia generó normativa departamental que le permita intervenir, sancionar y multar si no se cumple la normativa departamental. Lo que está ahora es un proceso mucho más desafiante, innovador y necesario. Así lo entendemos, la responsabilidad del Estado de intervenir frente a situaciones como lo que está generando el modelo agrícola en Canelones o la expansión de este modelo de agricultura en Canelones, es el inicio de un plan de ordenamiento del territorio rural que ahí contempla todo el departamento. Ese plan de ordenamiento estaría ingresando a la Junta Departamental en marzo, ya lleva 2 años desde que empezó el proceso en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, y lo que incorpora el plan de ordenamiento es bajo 4 conceptos cuál es el modelo de desarrollo rural que entendemos pertinente y apropiado y sustentable para el departamento de Canelones, que es protección de los sistemas de producción de alimentos, protección de la salud de la población, protección del agua como recurso vinculado a la vida y la protección de la agricultura familiar como modo de producción del departamento. Bajo esos 4 conceptos, son conceptos políticos, enmarcados en una definición de que pensar Canelones es pensar desde la soberanía alimentaria, es que se armó y se fue estructurando este plan con 2 años de muchas instancias de debate, participación, 40 instancias públicas, ha tenido mucha participación de verdad. Y ahora está ingresando a la Junta. En ese plan lo que marca es eso y se incluye, se definen 5 unidades de gestión basadas en esto, estructura agraria, condiciones del agua, las cuencas que tiene el departamento, la sensibilidad de las cuencas. Decir, dónde, por ejemplo, la soja no puede, hasta dónde no puede llegar. Sí, en base a los rubros, la estructura agraria, la situación de las cuencas de agua, ahí se definen 5 unidades de gestión. Cada una de ellas tiene 3 conceptos. Promover, proteger y prohibir. Claro. Es promover, entonces, por ejemplo, unidad de gestión 1, que abarca casi el 20% de la superficie rural del departamento de Canelones, ahí se promoverán los sistemas de producción de alimentos,
y todo vinculado a los rubros que ya están, los rubros intensivos, horticultura, fruticultura, viticultura, y en esa zona se prohíbe la agricultura extensiva. Se va a prohibir. Se prohíbe directamente la agricultura a gran escala que no esté integrada a sistemas de producción animal como una rotación forrajera. ¿Y cómo se hace para prohibir? Porque mañana una persona dice, bueno, yo te alquilo o te vendo a un sojero argentino, a un sojero uruguayo y tiene prohibido vender. Bueno, no, ahí, no, prohibido vender se puede vender. Lo que no se puede hacer en ese caso, en la unidad de gestión 1, es hacer la agricultura extensiva. Quiere decir, ahí si el que compra, que sepa que ahí está prohibido plantar soja. Por eso está ¿Dónde bueno, es, desde el punto de vista territorial, me puede decir dónde es exactamente? Es toda la zona, es como el primer anillo que está en torno a La Paz, Las Piedras, Sauce. Es toda la zona como una... Y viene a ser como un círculo, un medio círculo que está en esos bordes de toda la periferia de Las Piedras, La Paz, Sauce y algo de Pando, creo que entra. Entonces la zona 2, que es la siguiente, ahí se permite, pero con mucha regulación, es promoción, regulación y prohibición. Son los tres conceptos que están en la unidad de gestión. Y así, bueno, yo qué sé, los feedlot, los centros de engorde intensivo animal o cuarentenario, también es una expresión del agronegocio en una escala industrial que genera también impacto sobre el agua y sobre los recursos naturales, sobre la población. Es otro de los sistemas de producción que está muy regulado con el plan. En una de las 5 gestiones, unidades de gestión, solo en una de ellas se puede hacer feedlot. Entonces, y probablemente eso vaya tendiendo a que los que están vinculados a los rubros de agricultura extensiva o feedlot vayan viendo en Canelones, en base a la normativa, tiene muchas limitaciones para desarrollar ese modelo de producción y vayan viendo otras opciones que hay en el país, de otros territorios del país, que no tengan los conflictos y los problemas que puedan tener por desarrollar estos rubros. Entonces ahí, hoy mencionabas a la organización del Movimiento Libre de Soja en Canelones. Probablemente en el diagnóstico de la situación tenemos mucha coincidencia. Compartimos esa idea que el Departamento de Canelones es el Departamento de Producción de Alimentos, de la soberanía alimentaria, que el modelo industrial de la agricultura genera mucho impacto, mucho ruido y que probablemente no sea pertinente el desarrollo de ese modelo ahí. Pero hay diferencia en la mirada de proceso. Nosotros ahí planteamos el plan de ordenamiento, son 3 años, en 3 años tiene una revisión, o sea, 3 años después que se lo apruebe la Junta, y a los 3 años se evalúa y se hacen las modificaciones, los ajustes, y capaz que ahí pasa de una zona, pasa a 2 zonas que no se puede hacer agricultura. Eso es parte de un proceso que me parece y nos parece que es bueno tener esa mirada de proceso. No se puede hacer un cambio para un productor o una empresa, decirle de un día para otro no puedes hacer más lo que hacías, sino que hay que marcar una hoja de ruta ordenada, planificada, con normativa muy clara, pero que marque una hoja en la cual los emprendimientos, los productores de las empresas se tienen que adaptar. ¿Y qué le da la Intendencia de eso? Además de promover, estimular, nos da capacidad de control y injerencia. O sea, si no se cumple la normativa del plan de ordenamiento en todo el Departamento de Canelones, la Intendencia tiene capacidad de intervención. Usted dice capacidad de intervención, quiere decir va a controlar y va a multar, porque parte del problema que tenemos en el Uruguay, seguramente no solo en el Uruguay, es el tema de los controles. Las cosas están prohibidas, pero como no se controla, se hacen igual. Nosotros en la zona de intervención que tenemos, como Laguna del Cisne, Cuenca del Santa Lucía y Paso Picón, Paso Espinosa, hemos tenido capacidad de control y hemos logrado generar canales o redes de control social también. Que son o sea, muy capaz que la Intendencia no tiene el funcionario controlando todos los días si se cumple, pero sí lo que se ha generado con mucha participación y diálogo con la sociedad civil es esa capacidad de control social. Entonces, enseguida que pueda haber una infracción a la normativa, tenemos la denuncia de esas redes de vecinos, de organizaciones que mandan a la Intendencia la denuncia y la Intendencia actúa y actúa de forma rápida. Y por otro lado, lo que sí tiene acumulado la Intendencia es un montón de sanciones y multas por infracciones de esa normativa. Muchas de ellas están en la esfera judicial, porque bueno, todos estos procesos tienen también su complejidad. Se aplica la multa en base a la norma tal, el infractor apela y ahí está, de estrado en muchos de los estrado. procesos de sanciones, de multas muy importantes en términos económicos, están en procesos judiciales. Pero en eso ha funcionado bien, como una propuesta muy proactiva de la Intendencia en ese vínculo con las redes sociales de control sobre estos temas vinculados al ordenamiento del territorio, la producción, el ambiente, y ha funcionado bien y creo que en eso la Intendencia ha mostrado una capacidad de respuesta
desde gestión ambiental, desde desarrollo rural, desde la Secretaría de Planificación, bastante rápido en relación a los tiempos a veces del Estado. Matías Carámbula, gracias por haber venido esta mañana, ha sido un gusto. Y bueno, vamos a estar atentos que en marzo empieza el debate en la Junta Departamental de Canelones, este proyecto de ordenamiento territorial. Sí, es un hito no solo a nivel nacional, sino regional e internacional, ¿no? Es bastante un modelo que están tomando, discutiendo, analizando varias esferas a nivel mundial sobre esta propuesta del Plan de Ordenamiento Rural de Canelones. Es un desafío muy grande, pero está bueno marcar esa hoja de ruta para el Estado y el lugar del Estado asumiendo responsabilidades, que es lo que hay que asumir. Te dejé un libro ahí sobre historia de mujeres rurales de Canelones, que es otra de las líneas grandes. De Facundo Cardela, El campo canario con rostro y corazón de mujer. Y unos vinos para el equipo, estamos en plena vendimia, es una época muy importante para el departamento y bueno, dejé un par de vinos de una cooperativa de viticultores que están con ese proyecto.